Vamos a otro tema de Noticias 24. 4 de cada 10 chilenos dicen sentirse tristes la mayor parte del tiempo. Esto de acuerdo al estudio Bienestar Emocional de los Chilenos Post-Pandemia, realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. De acuerdo a este mismo estudio, el 57% de los consultados dice sentirse estresado y el 47% manifiesta que nunca o pocas veces tiene la sensación de disfrutar la vida. Para hablar de este estudio, de estos resultados tan preocupantes, nos acompaña hasta ahora el académico de la Escuela de Psicología de esa universidad, la Universidad de los Andes, Fabián Barrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, Fabián, antes de ir a las conclusiones y los resultados, ¿qué los lleva a hacer este estudio? Bueno, teníamos la intención de indagar y a la vez constatar con un punto de medición que nos permita comparar de aquí en adelante cuál podría haber sido eventualmente el efecto de la pandemia en estos indicadores de bienestar emocional en la población adulta. El estudio tiene tres partes. Una es la que estabas mencionando tú, que indaga sobre estos distintos sentimientos que tiene nuestra población a nivel nacional, los adultos mayores de 18 años. Pero hay otra parte que también les preguntamos sobre los niños, cómo estaban viendo los niños, y hay otra tercera que está por completarse su análisis, que es sobre la satisfacción con la vida, que va a un nivel más profundo en el bienestar emocional. Así que la idea era un poco vincular esto como una línea de base, de aquí en adelante saber cómo estamos tomando este tema a nivel país. Claro, Fabián, ahora en algunos de los resultados que yo comentaba en la introducción, ¿estos se deben a la pandemia o se catalizó o potenció producto de todo lo que significó, digamos, el COVID-19? Es algo que se venía arrastrando de antes, ¿no? Claro, a esta altura estamos manejando hipótesis que son más complementarias. Sabemos que hay muchos antecedentes previo a la pandemia de prevalencia de algunos de estos indicadores, cosas que se venían arrastrando a nivel nacional, ¿sí? En el estrés, por ejemplo, es muy notorio. Sí, claro. Pero también sabemos de que la pandemia, por las características que tuvo nuestro país, las medidas sanitarias, por ejemplo, y la vivencia que tuvo cada una de las personas, terminó la cuarentena, inestabilidad laboral, situaciones de duelo, por ejemplo, eventualmente pudieron acrecentar ese efecto que ya venía acumulándose. Pero también hay otros factores que son condiciones propias de las personas que también los incluimos en la encuesta. Esta encuesta tiene esta característica de que pudimos ponderar la muestra por distintos valores. Por ejemplo, está ponderada por zona geográfica del país, por sexo, por grupo socioeconómico y tramo de edad. Entonces también esas otras variables las consideramos como posibles factores porque la investigación nos indica de que hay hipótesis de que, por ejemplo, las mujeres podrían ser más proclives a experimentar estrés o tristeza, Claro. Los jóvenes también y particularmente los grupos socioeconómicos más desfavorecidos. Ahora, ¿qué factores influyen en esta infelicidad, digamos? Que es bien preocupante en ese sentido. Me imagino que es bien amplio el tema. Sí, el tema es amplio, pero por lo mismo es importante hacer mediciones que permitan Claro. tener resultados a nivel nacional y esa era la aspiración con este estudio. Mira, los resultados indican principalmente dos cosas que son las que pudimos ver. Primero, lo que recién mencionaba de que estas diferencias, por ejemplo, por grupo etario, por tramo etario, esta idea de que los jóvenes podrían estar con mayor riesgo de tener eso, nosotros no lo encontramos. No hay diferencias por tramo de edad. Ya. Tampoco hay diferencias por género. Lo que acabo de mencionar, la hipótesis de que las mujeres podrían verse más, tampoco la encontramos, pero sí encontramos diferencias por grupo socioeconómico. Y era también lo que indicaba la investigación previa de que los grupos más ¿A qué desfavorecidos, afecta con el, menor el poder. factor económico, digamos? Claro, y eso sí Y es lo que un hallazgo que significa, podemos... y lo que significa en términos de lo que se puede tener, los servicios básicos, el acceso, temas evidentemente que están siendo discutidos desde hace un buen tiempo. Claramente, nosotros desde un estudio como este, que es un estudio de psicología, vemos que hay un mecanismo claro, por ejemplo, entre pertenecer a un grupo con menor poder adquisitivo, donde, por ejemplo, hace algunas semanas supimos que había aumentado el grado de endeudamiento de la familia. El estrés, particularmente, se vive de esa forma, como un agobio, en Claro. términos de que no hay suficientes recursos para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, en ese sentido, veíamos como que tenía sentido los resultados que encontramos de que esos grupos podríamos decir que realmente son los que podrían mostrar un mayor nivel de estrés y es lo que muestra la encuesta también. Ujú. Ahora, déjeme volver a un punto y también en la relevancia de este concepto post-pandemia. ¿Se nota una diferencia con respecto a la prepandemia en términos de la salud mental en Chile? Gracias por la pregunta, Nicolás. Estrictamente el estudio no alcanza a hacer esa distinción porque la Ya. investigación en esta área no aporta un punto de comparación previo a la pandemia con estos tipos de indicadores. Lo que para sortear ese problema hicimos es compararnos con otros países, ¿sí? Porque hay estudios en países también que son similares al nuestro
que nos permitieron un poco interpretar con mayor precisión estos porcentajes con los que tú partiste anunciando la entrevista. Y eso tal vez también nos llama a preocuparnos, porque vemos, por ejemplo, este 43% de nuestra muestra a nivel nacional, que dice que se siente triste la mayor parte del tiempo, Claro. casi siempre o siempre, ¿Y por comparado qué se con siente países que triste, han hecho. perdón, Fabián? Eso es algo que tenemos que todavía seguir indagando. Las hipótesis te las mencionaba anteriormente y hasta ahora vemos que el factor socioeconómico es algo que está relacionado significativamente con los datos, que no necesariamente se encuentra en otros países. Ese punto también que queremos seguir explorándolo y elaborándolo mejor. El grupo familiar, las amistades son bien relevantes y claves también en el desarrollo de este tema. ¿Hay una medición con respecto a las redes en ese sentido? No hablo solamente de redes económicas, sino redes emocionales, socioemocionales en ese sentido. Claro, es algo que tenemos que seguir indagando de aquí en adelante. Ya la pista del grupo socioeconómico nos indica varias cosas, porque también es un factor que no solamente afecta el estrés, también afecta el indicador de tristeza y la capacidad para disfrutar de la vida. Además de la arista de no tener suficientes recursos socioeconómicos, de sentirse como que en términos monetarios no podemos enfrentar los desafíos de la vida, también tiene un aspecto de redes, de apoyo, por ejemplo. Claro. Y el apoyo social es particularmente determinante de todos estos indicadores. Entonces, también hay un aspecto que tenemos que seguir indagando en esa vía. Ujú. ¿Hay otra conclusión o dato que les preocupe a ustedes desde el mundo de la psicología? Más de uno, pero Ya. permíteme, Nicolás, comentar un poco la parte de la encuesta que habla de los niños, niñas y Sí, adolescentes. sí. Que a esta muestra de adultos le preguntamos qué sabía, cómo estaban viendo ellos a este grupo etario, los niños que tenían más cercanos. O sea, hay que pensar abuelos, tíos, papás que teníamos nosotros en la encuesta, les pedimos que contestaran cómo ellos creían que había afectado la pandemia a distintos ámbitos de la vida de los niños, y encontramos que en general, la mitad de la población adulta ve que los niños y adolescentes se vio afectados negativamente por la pandemia, y que esos efectos van a ser, se cree, a mediano y largo plazo, en distintos Ya. indicadores, por ejemplo, en la salud mental de la población, en la vida política y social, Ujú. o también en la economía del país. Y esto me imagino que también es multifactorial, ¿no? En términos del efecto confinamiento, el de los jóvenes no poder estar cara a cara con sus pares, más allá de lo que pueden ser las tecnologías, pero que en un desarrollo de un joven, de una joven, no es lo mismo, digamos, de poder interactuar. Pero me imagino que también en términos de pérdida de empleo en su minuto, del duelo, como tú decías, son elementos que para una persona en pleno desarrollo, en plena adolescencia, pueden ser bastante más, no sé si potente el concepto, pero sí bastante, pueden dejar una huella mayor y más profunda antes de llegar a la adultez, ¿no? Por supuesto, también hay hipótesis relacionadas con la etapa de desarrollo de los niños a los cuales estos adultos que contestaron la encuesta se estaban refiriendo. Seguramente son cosas que tenemos que seguir indagando mayormente, Nicolás. Lo que sabemos sí con la encuesta es que como hoy en día los adultos ven a los niños en este segundo semestre del 2023, que fue el momento en que hicimos la encuesta, Sí. es que los adultos ven que hay un efecto negativo en indicadores de la vida escolar, por ejemplo, de los niños. Dicen lo que tú mencionas, el uso de Internet y redes sociales, se ve que la pandemia la estamos viendo que afectó negativamente, la capacidad para hacer amigos también, y las notas y el rendimiento escolar. La mitad de la población, los indicadores van entre un 48 y un 52% de nosotros los adultos, nos damos cuenta de que esto les afectó por lo menos en esas tres cosas a los niños. Entonces, lo que vienen hacia adelante es algo que plantea una meta de prevención, de contrarrestar estos indicadores para que no se vayan acrecentando en el tiempo. Ujú. Bien importante poder levantar esa información, hacer esta radiografía para poder tomar medidas. Ahora, dentro de esa hipótesis y este contexto, Fabián, por último preguntarte cómo se puede abordar o si se está abordando bien el tema de la salud mental, que hasta hace algunos años era, dicen los expertos, muy tabú, era bien tabú, o sea, uno no reconocía que estaba con algún problema de salud mental o yendo un camino para allá. Es un tema que ha ido cambiando también en nuestra sociedad chilena, rompiendo esas barreras, pero de todas maneras, desde lo público y privado, ¿cómo se ha ido abordando ese punto? Claro, en primer lugar, advertimos de que es importante tomar medidas a nivel nacional, porque los indicadores nos muestran eso, Claro. que estos porcentajes se repiten independientemente de la zona geográfica, de las características, de si uno Es es hombre súper o mujer, transversal. etcétera. Esa es la palabra. De verdad, todos estamos de acuerdo que esto está teniendo un efecto que es negativo. Entonces eso merece una intervención a nivel de una política, ¿sí? Y como dada la relevancia de este tema,
requiere una política que sea completamente sistemática, con unas buenas evaluaciones y un monitoreo bastante asiduo, o sea, Importante el frecuente. monitoreo, el seguimiento de los pacientes. Bueno, naturalmente es muy desafiante hacer Claro. a esta escala un monitoreo de ese tipo, pero creemos nosotros en la universidad de que este tema es fundamental. Si hay algo donde hay que poner un ojo es en esto es el presente, es el futuro de nuestra vida como sociedad, y desde ese punto de vista creemos que es suficientemente algo que debería apoyarse a nivel de política. Y también a veces uno dice, además de lo que puede hacer el Estado, también hay cosas que podemos hacer nosotros en la vida cotidiana y también en nuestro círculo, digamos. Y ahí también creo que es un mensaje importante decir que esto se puede contrarrestar si somos lo suficientemente innovadores y también empezamos a cambiar algunos hábitos, estilos de vida, con las herramientas que podamos tener a mano para avanzar en eso también. Fabián Barrera, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos, Fabián, y conversar con nosotros hasta ahora. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, gracias.